Esta semana nuestro programa trata de las fuentes de energía alternativa, el gas natural, las mareas y el combustible verde. Nuestra civilización bien podría llamarse la era del petróleo. Desafortunadamente, el petróleo dista de ser perfecto. La lluvia ácida, el calentamiento mundial y el smog urbano surgen de su uso. Sin embargo, un pariente del petróleo, el gas natural, es una fuente de energía alternativa muy atractiva. El gas natural se formó hace millones de años en los lechos poco profundos del mar. Se cree que a través de los siglos los microorganismos vegetales y animales se acumularon en los lechos oceánicos. Partículas rocosas los cubrieron gradualmente formando un sólido llamado roca matriz. Dentro de esta, un lento proceso de descomposición transformó los restos orgánicos en hidrocarburos. Los hidrocarburos están compuestos de carbón y átomos de hidrógeno. Algunas de sus moléculas tienen menos de 4 átomos. Dichos livianos hidrocarburos son los componentes principales del gas natural. El más importante es el metano, una molécula que tiene un átomo de carbono por cada 4 de hidrógeno. Una vez que se lo extrae de los depósitos y se lo libera de impurezas, el gas natural se transporta a las áreas de distribución. Para distancias largas se transporta en forma líquida con camiones tanque de gas metano. Ya descargado y antes de distribuirlo a los usuarios, sufre varios tratamientos. Por razones de seguridad, una pequeña cantidad de una sustancia química que contiene sulfuro se bombea dentro del gas. Esta adición, que se controla por laboratorio, le da cierto olor que permite detectar cualquier pérdida. Como el carbón o el petróleo, el gas natural es un combustible fósil no renovable. Sin embargo, es un gran sustituto del petróleo, especialmente para los motores de auto. En realidad, el gas natural es menos contaminante que la gasolina. El producto principal de la combustión de la gasolina es el dióxido de carbono. Aunque no es nocivo para la salud, el dióxido de carbono atrapa los rayos infrarrojos del sol. También atrapa el calor reflejado por la superficie de la Tierra en la noche. Normalmente, esta capacidad para retener el calor es beneficiosa. Sin embargo, desde los comienzos de la era industrial, los niveles de dióxido de carbono en el aire han aumentado en una proporción alarmante, en parte debido a los motores de gasolina. Los científicos temen que finalmente esto estropee el clima de la Tierra. La gasolina tiene otros efectos negativos sobre el medio. En un motor, la combustión no es nunca completa. Produce, por ejemplo, polvo, hidrocarburos que no se consumen y compuestos intermedios tales como el monóxido de carbono y el óxido nitroso. Aunque estas sustancias tienen vida corta, son a menudo muy tóxicas. Además, se degradan bajo la influencia de los rayos solares. En algunas ciudades grandes, esto produce el smog, una combinación de humo y niebla, lo que facilita las enfermedades respiratorias y el cáncer. La gasolina contiene también azufre. Combinados con átomos de oxígeno e hidrógeno, los átomos de azufre producen dióxido de azufre, un gas tóxico que también forma ácidos. Estos contaminantes del aire son la causa principal de la lluvia ácida que afecta a los ecosistemas en muchos lugares de la Tierra. Comparado con la gasolina, el gas natural tiene muchas ventajas ambientales. Su combustión es más completa que la de la gasolina y no produce polvo. Además, genera compuestos intermedios como los hidrocarburos que no se consumen, los óxidos nitrosos y el monóxido de carbono. Por lo tanto, el gas natural contribuye muy poco al smog urbano. A diferencia de la gasolina, el gas natural libre de impurezas ya no contiene azufre. Así que su combustión no produce dióxido de azufre, que es nocivo para la salud y el ambiente.
A la inversa, el gas natural promueve el efecto invernadero, la absorción de calor por los gases atmosféricos. Mientras que su combustión libera un cuarto menos de dióxido de carbono que la gasolina, sus emisiones de metano sin quemar tienen mayor capacidad para absorber los rayos infrarrojos del sol. Solo una pequeña parte de las emisiones de metano, sin embargo, proviene del uso del gas natural. Las emisiones de metano surgen sobre todo de la descomposición de la materia orgánica en los grandes basureros y de las actividades agrícolas, en especial del estiércol de animales rumiantes. No se encontró todavía un medio efectivo para reducir las emisiones de metano. Con todo, los científicos concuerdan que contribuye menos al efecto invernadero que el dióxido de carbono, ya que hay 6 veces menos metano liberado en la atmósfera por año. Para que el combustible del motor sea gas natural, todo lo que se necesita es adaptar un motor con un sistema de admisión y un tanque especial de combustible. Los sistemas de reabastecimiento de combustible para vehículos ya existen en varias partes del mundo. El gas natural se comprime y almacena en tanques. Un tubo flexible se usa para cargar el vehículo, lo mismo que en cualquier estación común de gas. Un motor adaptado para gas natural tiene un 10% menos de poder que el motor común. Sin embargo, los vehículos impulsados por gas natural tienen casi la mitad de autonomía que los de gasolina y tienen mayor flexibilidad de operación. El gas natural puede no ser la panacea para nuestros problemas de energía y ambientales, pero de todos los combustibles fósiles es el menos contaminante y por lo tanto podría reemplazar gradualmente los productos del petróleo. Los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo se extraen del subsuelo. El océano también contiene abundancia de energía. Las mareas también pueden generar enormes cantidades de electricidad. Hoy en día, la producción de energía y la protección del ambiente van de la mano. Gracias a la fuerza de las mareas se puede producir gran cantidad de energía eléctrica sin dañar el ambiente. Las represas para mareas son una fuente de energía ilimitada y que no perjudica el medio. Las mareas se forman principalmente por la atracción que la Luna ejerce sobre la Tierra. La fuerza de gravedad hace que el agua del océano sea atraída hacia la Luna. La atracción es mayor en el lado de la Tierra que enfrenta a la Luna, pero también ocurre en el otro lado. A mitad de camino entre estas dos zonas de pleamar están las de bajamar. Debido a la rotación de la Tierra, el nivel del mar en cualquier punto del planeta sube y baja bruscamente 2 veces al día. Con algunas excepciones, todos los océanos y mares están expuestos a 2 mareas diarias. La energía generada en todo el mundo se calcula en 3 millones de kilovatios. Sin embargo, este potencial inmenso de energía no se utiliza por completo. En realidad, existen solo 12 lugares en el mundo que son adecuados para construir estos diques. Un dique de tamaño industrial necesita mareas de gran magnitud. La diferencia entre los niveles de pleamar y bajamar deben ser al menos de 10 metros. Además, la represa debe contar con un inmenso depósito de agua, tan grande como sea posible. Por lo tanto, este debe construirse en una bahía o un estuario o la desembocadura de un río. Una barrera o presa en la que se instala una estación de energía eléctrica separa la bahía o el estuario del mar, creando un depósito. Todo lo que se debe hacer para producir energía es variar el nivel del agua entre el mar y el depósito. El primer paso consiste en llenar el depósito.
se permite que entre la marea ascendente al depósito. Las compuertas se cierran en la pleamar cuando los niveles del mar y del depósito son los mismos, y se vuelven a abrir solo cuando las mareas se retiran. Cuando vuelve la marea, el depósito está en su máximo nivel. Cuando es suficiente la diferencia entre los niveles del mar y del depósito, la corriente de agua que baja mueve las turbinas de la presa. También llamadas generadores de bomba, las turbinas están encerradas en un casco metálico e inmersas en un conducto hidráulico. La turbina comprime una hélice de 4 paletas que aprovecha la energía del flujo que baja. El eje de la hélice mueve un alternador que produce la electricidad. En la etapa final, la energía suministrada por los generadores de bomba se transmite al sistema de suministro de energía eléctrica. La cantidad de energía producida depende de lo alta que esté la marea y la cantidad de agua almacenada en el estuario. Las turbinas tienen la ventaja de poder operar desde cualquier dirección. En realidad, pueden hacerse funcionar cuando la marea está subiendo. Como fluye dentro del estuario, el agua de mar hace que las paletas vayan en dirección opuesta. Gracias a esta operativa en 2 direcciones, se puede producir energía casi el 70% del tiempo. Los generadores de bomba también se usan para subir en forma artificial el nivel del estuario por encima del nivel del mar. Si es posible, esto no se realiza durante los momentos pico, sino cuando la demanda de energía es baja, por ejemplo, de noche. El agua bombeada es vaciada nuevamente en el mar, cuando la demanda de energía es mayor. La operación de una represa de marea depende de la intensidad natural y del ritmo de las mareas. Se realizan intentos, sin embargo, de distribuir la producción para cumplir con la demanda de energía. Para esto, se desarrollan programas semanales. Estos programas tienen en cuenta el consumo anticipado, así como los ciclos de mareas que se calculan por adelantado con precisión. Cuando abrir la compuerta y el tiempo de bombeo se programan, por lo tanto, para asegurar la máxima productividad de la presa. Una de las principales ventajas de una planta de energía mareológica es que produce gran cantidad de energía sin contaminar la atmósfera. Para construir la primera planta del mundo a escala industrial en Francia, el estuario debía ser completamente separado del mar. Esta técnica se puede dejar en el futuro porque inicialmente posee un impacto mayor en la ecología de la región, interrumpiendo las mareas casi completamente. Durante los primeros años, solo las especies más resistentes de la fauna sobrevivieron. Sin embargo, los científicos observaron que después de estos inconvenientes iniciales, la naturaleza poco a poco recuperó su estado. Actualmente, la fauna en el estuario es más rica que antes. Las especies nuevas de peces ahora se alimentan de abundante comida. Y varios pájaros han llegado a habitar sus costas. Se ha establecido un nuevo equilibrio ecológico. Las plantas también guardan mucha energía. Calentar con madera es un antiguo uso de la biomasa, pero contribuye a la deforestación. Sin embargo, los investigadores han encontrado que otras especies vegetales pueden convertirse en energía renovable y no contaminada. El transporte por ruta es una de las causas principales de contaminación aérea. Cada año, los motores de autos liberan millones de toneladas de contaminantes en el aire que dañan la salud y el ambiente.
El principal culpable de estas emisiones contaminantes es la combustión de gasolina. Sin embargo, las reservas mundiales de petróleo son agotables. Se ha puesto la atención en las plantas para producir energía limpia y renovable. Las plantas tienen la capacidad asombrosa de usar la luz para convertir el dióxido de carbono del aire en sustancias ricas en energía. Compuestas esencialmente de carbono, estas sustancias constituyen la biomasa. La biomasa puede ser una fuente útil de combustible líquido llamado combustible orgánico o verde. El combustible verde puede producirse a partir de plantas que contienen azúcar, por ejemplo, la remolacha. La celulosa encontrada en la madera y el almidón en el trigo también son fuentes de combustible verde. El almidón, por ejemplo, se compone de largas cadenas cuyas uniones son moléculas de glucosa. Estas cadenas se almacenan en los granos de la planta. Los usos industriales del almidón, por ejemplo el bioetanol, un alcohol creado para mejorar los combustibles comunes al reemplazar los aditivos en base a plomo. En las fábricas de bioetanol, los granos primero se limpian, suavemente se les sacan las cáscaras. La harina resultante del primer proceso se mezcla luego con agua. Esto produce una pasta a la que se le agregan enzimas. Estas sustancias orgánicas actúan como pinzas. Cortan la larga cadena de almidón en unidades de glucosa. El jarabe así obtenido se vierte en una tina grande llena de levadura. Esta es la etapa de fermentación. La levadura consume la glucosa presente en el jarabe y la convierte en bioetanol y dióxido de carbono. En esta etapa el alcohol todavía se llena de agua. Por lo tanto, se destila. Luego se deshidrata a través de una columna de vapor caliente. Más liviano que el agua, el alcohol migra hacia arriba de la columna donde se acumula en forma de vapor. Los residuos generados en este proceso son recuperables. Se compone esencialmente de proteínas y fibras y se preparan en bolitas llamados granos de cervecero. Se pueden usar como alimento de ganado. El bioetanol se puede usar en motores como lo es o mezclado con gasolina. Sin embargo, no se adapta a los motores diésel. Otro biocombustible, el diéster, se desarrolló en especial para los motores diésel. Hechos de aceite de colza o de girasol, las características del diéster son similares a las del gasoil usado en los motores diésel. En términos generales, los biocombustibles no disminuyen el rendimiento de los vehículos. Además, a diferencia de los comunes, no tienen impacto en el ambiente. Las emisiones más tóxicas de los vehículos se producen por la combustión incompleta de la gasolina o el gasoil. Los biocombustibles compensan algunas de estas desventajas. Sus moléculas son altas en oxígeno, lo que facilita la combustión completa. Esto reduce las emisiones de hidrocarburos sin quemar en un 30%. Otro argumento en favor de los biocombustibles es que, a diferencia de los fósiles, no alteran el equilibrio atmosférico de la Tierra. Cada año, la quema de combustibles fósiles libera 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en el aire. A la larga, los aumentos continuos en los niveles de dióxido de carbono llevarían a un calentamiento de la Tierra, cuyos resultados son difíciles de imaginar. Cuando se queman, los combustibles producidos por las plantas también emiten dióxido de carbono. Sin embargo, aumentan los niveles de dióxido de carbono en el aire. Esto ocurre porque quemar un biocombustible significa hacer circular el dióxido de carbono ya presente en el ecosistema como biomasa.
En este sentido, los biocombustibles no aumentan los niveles de dióxido de carbono. Tampoco emiten contaminantes tóxicos como plomo, nitritos o azufre. Sin embargo, los biocombustibles tienen sus defectos. Al quemarse, liberan aldehídos. Los compuestos derivan del etanol. Estos compuestos no son carcinogénicos ni tienen efecto negativo sobre el ambiente, pero en niveles altos tienen un olor desagradable. Esto es especialmente cierto en diésteres derivados de los aceites vegetales que tienen olor a grasa de cocinar y por esto son más usados en tractores que en vehículos para ciudad. Nuestra preocupación por un ambiente limpio nos lleva a buscar fuentes de energía alternativa y menos contaminantes. Los combustibles líquidos son más fáciles de almacenar y transportar que cualquier otro tipo de energía. Esto hace que el combustible verde sea la más prometedora fuente de energía. La solución para nuestros problemas será que diversifiquemos las fuentes de suministro de energía. En forma ideal, habría tantos molinos de viento y paneles solares como estaciones de gas.